Bienvenidos. Estamos el día de hoy compartiendo con ustedes en el programa de estudios de administración de empresas la unidad didáctica Comportamiento Organizacional e Inserción Laboral. Soy la licenciada Nelly de los Milagros Ferre Castro. Vamos a compartir la actividad de aprendizaje número 2, explicando la toma de decisiones en el trabajo. Iniciamos compartiendo lo que es la toma de decisiones, pero para ello tenemos que entender qué es una decisión. Es una elección consciente entre varias o diversas alternativas analizadas, a la que sucede la acción para poner en práctica la alternativa elegida. También se puede definir como la selección realizada a partir de dos o más alternativas. ¿Qué es la toma de decisiones? La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones que se nos presenta en la vida en diferentes contextos, a nivel laboral, familiar, personal, sentimental o empresarial. ¿Cuál es la importancia de la toma de decisiones? Constituye un aspecto primordial de la alta gerencia. Decidir implica adoptar una posición y la elección de un camino a seguir. Es también la importancia porque es la parte fundamental del proceso de planeación, ayuda a mantener la armonía y la eficiencia organizacional. También es importante porque una decisión acertada tomada bajo un buen procedimiento nos ahorrará tiempo, esfuerzo, energía y dinero. ¿Cómo tomar una decisión importante en el trabajo? Lo veremos presentando el siguiente caso, denominado el pago de Navidad. Y nos dice, durante los años anteriores, la empresa de seguros había dado a cada uno de sus empleados un pago adicional de fin de año, siendo una cantidad igual a 1 o 2 semanas de paga. En consecuencia, en el transcurso de los años, los empleados se habían acostumbrado a usar este pago como medio para cubrir sus gastos de la temporada de Navidad, debido a las extraordinariamente malas percepciones de un año. La compañía reconoció que incluso si no pagaba este monto adicional a sus empleados, tendría suerte de evitar encontrarse con un déficit. Como la gerencia reconocía que la mayoría de sus empleados habían trabajado con mucho esfuerzo durante el año y estaban contando con recibir ese pago, se mostraba inconforme a no hacer el pago aún cuando tuviera que incurrir en un déficit para hacerlo. La gerencia también reconocía que el pago adicional de fin de año de la empresa por lo general era mencionada durante las entrevistas de empleo, en especial cuando se contrataban a empleados de oficina cuyos salarios no eran demasiado elevados. A medida que se aproximaba el 1 de diciembre, la gerencia se enfrentaba con el problema de tomar una decisión con respecto al pago adicional. Para usted, ¿cuál es el problema y cómo lo solucionaría? Emplearemos una serie de 8 pasos para identificar un problema, elegir una alternativa y evaluar la eficacia de la decisión, y estos pasos son: el primero, identificación del problema. Es importante reconocer el obstáculo por lo que hay que afrontarlo y cuál es el origen de la presión o urgencia que conlleva. Para poder identificar el problema tenemos que analizar los problemas, pero hay que saber que existen factores que suelen causar dificultades, precisamente en la identificación del problema. ¿Y cuáles son estos factores? 1. Identificar los síntomas como si fueran problemas. Y segundo, definir los problemas en función de soluciones. Posibles problemas. Caso, el pago de Navidad. La alternativa A, tenemos mal manejo de los fondos de la empresa. B, inexperiencia del gerente de finanzas como posible problema. Y C, falta de una adecuada planificación y control por parte del área de finanzas. Así tenemos, para el problema A, estaríamos frente al factor identificar los síntomas como si fueran problemas. Para el B, estaríamos frente al factor definir el problema en función de soluciones. Por lo que nuestro problema identificado sería el C, falta de una adecuada planificación y control por parte del área de finanzas. Para el paso 2, identificación de los criterios de decisión, son los criterios que definen lo que es pertinente en una decisión, criterios que guían las decisiones. Sería 1, no otorgar el pago adicional de Navidad y tener personal descontento. 2, otorgar el pago adicional de Navidad a pesar del déficit que generaría y tener personal motivado. Paso 3, asignación de ponderaciones a los criterios. Es darle a los criterios de decisión una ponderación en forma ordenada. Sirve para darles una prioridad correcta, importancia, ¿verdad?, a los criterios de decisión. 1, no otorgar el pago adicional de Navidad y tener
personal descontento se le daría la ponderación del 20%. Segundo, otorgar el pago adicional de Navidad a pesar del déficit que generaría y tener personal motivado, el 80%. En el cuarto paso, desarrollo de alternativas. Hay que preparar una lista de las alternativas viables que resuelvan el problema. Solo se van a numerar. Entre 1. Entregar a cada colaborador una parte del pago adicional y capacitar al personal de finanzas en planificación y control. 2. Hacer un préstamo para otorgar el pago adicional a los colaboradores y tenerlos motivados. En el paso 5, evaluación de alternativas. Se analizan las alternativas críticamente. Se evalúan con respecto a los criterios de decisión. Con esta comparación se revelan las ventajas y desventajas de cada alternativa. Se puede aplicar el siguiente esquema para evaluar las alternativas anteriores. 1. Entregar a cada colaborador una parte del pago adicional y capacitar al personal de finanzas en planificación y control. De esta manera aplicamos este esquema. Para esa alternativa tenemos, ¿es factible la alternativa? La respuesta sería sí, porque se cumplirá con parte del pago para que el colaborador, ¿no?, en este caso esté contento, y se capacitará al personal de finanzas. Luego, ¿es satisfactoria la alternativa? No, porque el personal no estará del todo motivado y la capacitación no solucionará el problema ahora. Entonces, como la respuesta a esta pregunta es no, ¿qué me dice el esquema? No, a abandonar la alternativa. Entonces, no es viable esta alternativa, pasamos a la siguiente. Hacer un préstamo para otorgar el pago adicional a los colaboradores y tenerlos motivados. La primera pregunta, ¿es factible la alternativa? Sí, porque se cumplirá con el pago adicional del personal. Como es sí, paso a la siguiente pregunta. ¿Es satisfactoria la alternativa? Sí, porque tendrá personal motivado. Como también es sí, paso a la siguiente pregunta. ¿Tendrá la alternativa consecuencias positivas o neutrales? La respuesta, las consecuencias eran positivas. Trabajador identificado con la empresa y satisfecho, y además se logrará rentabilidad y se podrá cumplir con pagar el préstamo. Como es sí, entonces nos quedamos con esta alternativa, ¿no? Entonces, y podemos realizar otra evaluación, pero comparando entre la primera y la segunda, nos quedamos con la segunda porque sí cumple con todas estas preguntas factibles. Sexto paso, selección de una alternativa. Después de haber evaluado las alternativas, la empresa decide elegir la mejor, que fue la segunda, hacer un préstamo para otorgar el pago adicional a los colaboradores y tenerlos motivados. En el séptimo paso, implementación de la alternativa. Se pone en marcha la decisión. Después de haber elegido la alternativa 2, se implementarán las siguientes estrategias. Elegir la entidad bancaria de nuestra confianza para hacer el préstamo y pagarlo en un plazo máximo de 6 meses. Luego hay que comunicar a los colaboradores del préstamo realizado y lograr que se comprometan con la empresa. Siguiente, hablar con el área de finanzas para que tengan una adecuada planificación y un control eficaz de los recursos. Caso contrario, se harán los despidos respectivos. En el paso 8, evaluación de la eficacia de la decisión. Hay que evaluar el resultado de la decisión para saber si se resolvió el problema. Hay que verificar en forma constante la planificación y control que realiza el área de finanzas. Aplicar una encuesta de satisfacción a los colaboradores de la empresa y medir constantemente el rendimiento de los colaboradores. ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestro proceso de toma de decisiones? La regla de oro en el momento de tomar decisiones es solo una. Decide, no dejes que los demás decidan por ti. Bien, entonces de esta manera, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase.